4.500 metros. Es un trabajo conjunto con las comunidades campesinas de la Sierra de Huanca. Los invito a participar para que luego podamos conversar y de alguna manera puedan integrarse a este tema. El sur andino del Perú es un área de gran significación histórica y cultural. Pero también es una de las áreas más deprimidas y de marginalidad crítica, que encierra una latente y explosiva violencia social y estructural. Pese a la permanente migración, la población sigue siendo predominantemente rural. La agricultura, el pastoreo y la artesanía son las principales actividades que sustenta la economía del indígena del Ande. Este contexto, para el campo de la salud, se expresa en alta morbimortalidad materno-infantil, carencia de servicios, inaccesibilidad a los existentes, hacen que el poblador sean comunes y la expectativa de vida sea muy baja. La medicina del pueblo quechua es una ciencia practicada hace miles de años y se encuentra ligada a la religión andina de las altas cumbres del sol, del agua y de la tierra. Es la religión de la energía vital. Por eso, los médicos campesinos realizan rituales religiosos para significar y propiciar el equilibrio energético adecuado antes de iniciar sus acciones curativas. Los Hampig Runas, hombres que curan, fueron agrupados hace 5 años por el CADEF, un antiguo centro de desarrollo dedicado a los campesinos indígenas del Cusco. Ellos son hueseros, parteros y curanderos reconocidos y estimados por las comunidades. Así nació el proyecto alternativo campesino de salud integral Praxi. El doctor Jorge Valdivia, médico naturista, asumió la conducción de este programa en favor de 150 comunidades situadas en las montañas alejadas del Cusco, entre los 3.500 y 3.900 metros sobre el nivel del mar. Junto a él se formó un equipo con un enfermero y un biólogo. Al igual que Macías, médico indígena de las alturas de Antapampa, Jaquira, Jampiruna, quien recibió de sus ancestros la sabiduría y el poder de curar bajo el conocimiento de las plantas, mantiene junto al proyecto una vocación de curar a los runas de su pueblo.
soy Hampejruna de la comunidad. Tengo edad de 32 años y soy el Hampejruna, que estoy acá en mi Hampihuasi, donde atiendo a los pacientes, doy los tratamientos. Y ahora otro quiero contar que esta medicina andina tradicional he aprendido desde mi niñez, al ver que mi papá o su mamá de mi papá era una partera tradicional y también era hierbera. Mi papá practicó también eso. Entonces, cuando yo de pequeño, junto con mi papá caminaba y miraba lo que curaba, ¿no? Lo sabía curar de paquilisca, huixaticrasca, también jacusca, a las señoras que estaban en estado. Todo eso miraba también en la atención de parto. Todo esto he aprendido de mi padre y todo. Ahora, un poco ya me he practicado bien esos partos. Después ahora ya preparo estas pomadas. Ya con que una vez que se ha instalado la institución práctica de José María Arguedas, ya con ya más o menos ahora ya no sea como antes, pero yo trataba más o menos con hierbas, dando indicaciones, recetas a base de hierbas para mates, fomentos, implantos, nada más. También un poco de huesero, de hueso, de fisuras, comprendo y sé tratar también eso, ¿no? También eso sabía bien mi padre también, eso, ¿no? He aprendido de mi padre. El Praxi se propuso atender a las poblaciones donde no llegan los médicos o donde los campesinos son tan pobres que no pueden pagar los medicamentos convencionales. La ayuda solidaria de la Agencia Interegresial, ICFIT, Canadá y después TACTE, AIDE, Estados Unidos, hizo posible la realización de este proyecto. La idea principal fue el apoyarse en el saber de los médicos indígenas, sobre todo en sus conocimientos de plantas medicinales y tratamientos como el uso del agua, la arcilla y emplastos. Desde muy antiguo, los pacus y machulas, ancianos sabios, han hecho curaciones de todas las enfermedades usando más de 350 especies de plantas en la zona. Por eso, el proyecto ha puesto énfasis en los huertos medicinales y en la preparación de tinturas y jarabes, eucalipto, salvia, retama o de pomadas para la sarna, los hongos y el reumatismo. Por eso el CADEP planteó la capacitación, en primer lugar, como un reforzamiento de los conocimientos y prácticas de salud existentes, y en segundo lugar, como un aporte adecuado de la medicina occidental a una región de extrema pobreza. Los Hampik runas de Jakira, según la tradición, diagnostican y curan a los pacientes preferentemente actuando 2 o 3 juntos.
se retira sin haber recibido un tratamiento específico y directo en su cuerpo. El Praxi se propone comprometer a las comunidades en enfrentar principalmente las enfermedades diarreicas agudas, EDA, y las infecciones respiratorias agudas, IRA. Junto a ello, los Hampik Runas intervienen activamente en las campañas de vacunación del Ministerio de Salud. Una vez al año, los Hampirunas participan de un intercambio cultural y de conocimientos con otros runas fuera de su zona. También organizan las ferias de salud, donde curan y venden con gran éxito sus medicamentos preparados por ellos mismos. Los conocimientos adquiridos de la medicina occidental, como el manejo de antibióticos o la preparación de elementos rehidratantes, no apartan a los Hampik Runas de la concepción fundamental de la medicina tradicional: la armonía entre el espíritu y las fuerzas materiales, base de la restauración de la energía vital. Aprendamos de la naturaleza a compartir y a dar. Como la lluvia que sacía la sed de la tierra, así nos toca restaurar el equilibrio. No dejemos que el quiebre y el desorden que habíamos tenido nos gane. Es tiempo de compartir los conocimientos por el bien de nuestro pueblo. Ahora debemos compartirlo todo. Debemos ser como la lluvia que llega a todos lados. Solo con la cura en nuestras manos, el dolor quedará en el olvido y los runas podrán levantarse. Así como las piedras que superan al tiempo, así venceremos a la enfermedad y nos sentaremos alrededor de la vieja fogata, compartiremos la coca quintu y hablaremos. Las intervenciones anteriores, este es un proyecto que todavía sigue en vigencia, estamos hablando del año 82 hasta ahora. Hay que tener en cuenta que estas son comunidades bastante alejadas de la ciudad capital, donde no hay llegada al servicio de salud. Entonces el proyecto lo que intentó un poco es pretender enseñar, ¿no?, entre comillas, a la gente de a los campos de hombres que curan, que son los curanderos de cada zona, de determinada zona, y enseñarles determinadas cosas, como por ejemplo tomar el pulso, o cuándo se debe llevar a una persona en una situación de emergencia una puesta de salud. Nosotros fuimos a capacitarnos y ellos nos capacitaron a nosotros. Al final fue una interacción muy linda. Nosotros fuimos con la intención de enseñar determinadas cosas, pero ahí llega la interrogante: ¿quién aprendió más? ¿Quién enseñó más? No se sabe, ¿no? Ambos aprendimos, ambos escuchamos, tuvimos los oídos abiertos, la mente amplia y fue un conocimiento de los saberes. Un debate y una charla de saberes distintos, de saberes completamente distintos, ¿no? Bueno, solamente es un poco para presentarles lo que
las maravillas que puede hacer la terapia neural desde el punto de la concepción. Tiene tantas aristas, tantas cosas que están por descubrirse, que yo pienso que todavía seguimos en pañales con toda la magia que puede tener. Gracias. Antes que nada, gracias por compartir esta experiencia. Siempre es una generosidad, ¿no? A compartirlo con nuestra haciendo. Y de alguna manera yo le quería preguntar, porque a mí lo que me provoca es, de acuerdo a lo que estuvimos hablando esta mañana, lo que las compañeras nos trajeron es, ¿qué es lo que pasó con la salud de esas relaciones, ¿no? Porque esos pueblos de alguna manera tenían una manera de funcionar y de vivir en salud. Cuando yo veo a esos niños chiquitos con estas lesiones, con la gravedad de las cosas que nos mostraron en el video, me pregunto, ¿qué pasó porque están así? Y no puedo evitar pensar cómo han sido separados de su cosmovisión y de los conceptos del buen vivir, de la territorialidad, qué pasa con las aguas, cómo están siendo contaminados. No sé, es una pregunta que me parece que es válida y que me gustaría por lo menos que estaba planteada. Porque además, claro, está como muy bien proponer recursos para su propia medicina, pero es su propia medicina o su propia medicina desde nuestra mirada de lo que es un sistema de salud. Gracias. En muchos países del mundo, ¿qué pasa? Es el abandono, el abandono que tiene el gobierno hacia toda esta población que vive en zonas rurales, en zonas alejadas. Es por eso que nosotros nos propusimos hacer este proyecto, como existen muchos en todos los países, en donde convocamos a los curanderos más antiguos que tengan el conocimiento tradicional, ancestral, y a su vez también convocamos a los muchachos que querían, que desean aprender o que desean cambiar sus caracteres de vida, respetando plenamente todas sus prácticas. Usted ha visto, por ejemplo, hay el pago a la tierra que se realiza, la invocación que se hace a los elementos, al agua, a la tierra, al fuego, respetando todo eso. A su vez también ingresando en el campo de la nutrición, como hablaba la colega anteriormente, ingresando a ese campo nuevo que ellos puedan compartir, que es el avance tecnológico, el avance del modernismo, el consumismo. Entonces, hemos tratado de compartir esta experiencia, estos conocimientos, y la verdad que nos sentimos satisfechos porque estamos logrando de que los campifunas, que cada comunidad tenga uno o dos curanderos, promotores de salud, para que puedan cubrir las necesidades. Como dijo Jorge, si es necesario, tienen que ser evacuados a la posta de salud, que son distantes, por supuesto, ¿no? Pero ellos son capacitados como para que puedan llevarlos, ya sea en las mulas o caminando, ¿no? Para cuando ven de que el proceso necesita una atención médica más integral. Entonces, estamos en ese objetivo. Pienso de que se va formando una nueva generación de médicos. Por ejemplo, la promoción que tiene Jorge en su universidad justamente se llama promoción de Campefrunas. Es la primera promoción en Perú que sale con ese nombre en quechua, de médicos campesinos. Y dentro de la promoción de Jorge existen como 5 o 7 médicos que tienen este pensar, ¿no? Y es nuestro objetivo, que se pueda compartir con la nueva generación todas estas medicinas alternativas que son llenas de compromiso social, de amor y de plantear algunas alternativas para mejorar la salud. De comunidad, ¿qué pasó? No por estar alejado de la ciudad significa que la población tenga que estar enferma. Para mi manera de ver particular podría estar muy bien.
Entonces, ¿qué pasó? Es más vale el devolverse a ese inicio y a que ellos también se pregunten, a que ellos recuperen la importancia de ellos como pueblo y de su raíz. Ellos tienen el conocimiento para estar bien, para volver a autoorganizarse. Y yo le hice la misma pregunta y me decía que el entorno de ellos como que se contaminó con el hombre blanco. Entonces como que toda su autoorganización fue alterada un poquito por el asedio del hombre blanco. Entonces lo que hace Jorge me parece chévere porque como que da la solución al mismo que produce, ¿no? El malestar. Es verdad que el ingreso del sistema de salud en todos los países es fuerte. Ingresa, por ejemplo, a estas comunidades en donde se desacredita la práctica médica tradicional. Y muchos curanderos son sentenciados, o sea, son mal interpretados, ¿no? Son juzgados por el Ministerio de Salud y se está llegando a la prohibición de la práctica en ellos. Entonces, es más fácil, ¿no?, en llegar a dar las pastillas, los inyectables sintomáticos, que a su vez producen iatrogenios, como ustedes bien saben, ¿no? Y también está en este aspecto la nueva generación de pobladores ya no quiere practicar esto porque se ha perdido ese conocimiento, porque son censurados. Y un poco intentando responder medio difícil de responder. ¿Qué pasó? Me acuerdo bien un profesor de facultad, ¿no? Que era ortodoxo, hacía tratado. Pero él decía, ¿por qué nos enfermamos? Eso sucede en mí, en cualquier persona, en un de arte, por lo que comemos, por lo que respiramos, por lo que bebemos y por lo que sentimos. Lo que ha pasado con esas comunidades es que han llegado muchos productos refinados. Antes la alimentación de ellos era basada en su propia alimentación. Se le llevó el azúcar refinada, llevó los fideos, el arroz blanco, atún. El alcoholismo es un tema muy fuerte también en comunidades campesinas, muy fuerte. Nubla completamente la capacidad de discernir, de sentir, muchas veces familiar. Es todo un tema que prueba un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Y yo pienso que al modo que vamos avanzando con toda la modernidad, con todo el consumismo, también vamos afectando todas estas formas de vida, estas formas de conocimiento. Misturado. É interessante a gente poder olhar para a dimensão de tudo que está sendo falado aqui. ¿Tú nos ayudas? Ah, perfeito. E nós outros temos que engolir espanhol todo o tempo. Pois é. Você está devolvendo Não compreendo niente, muitas partes, mas sim. Muito interessante repartirmos e tentarmos entender o que acontece na verdade. Es muy importante repartirnos e intentar entender lo que en realidad pasa. Creio que muitos de nós ficamos nos questionando todo o tempo. Creo que muchos de nosotros nos quedamos preguntándonos todo el tiempo de que maneira poderíamos melhor atuar e melhor entender todo esse processo que ocorre não só com a gente, mas com todos os outros. Se fue muy todo eso. Sim, tentar entender todo esse complexo, porque veja, Intentar entender toda la complejidad. porque me parece que no fundo estamos En el fondo, estamos não nós, mas as pessoas que talvez se mexem, se movem, no solo nosotros, sino las personas que se mueven, ¿sí? que acabam sendo, entre aspas, nossos pacientes, Que terminan siendo, entre comillas, nuestros pacientes.
com este consumismo que aqui foi falado, que foi explicado de diversas maneiras. Por el consumismo que aquí fue explicado por diversas formas. Estamos nos esquecendo do ato simples que se chama educar. Nos estamos olvidando de un acto simple que es el educar. Porque as pessoas parecem não terem mais tempo para se entender a própria família, a essência da família, que é o que me parece que foi mostrado, e que as pessoas não se cuidam como as nossas antepassados nos cuidavam. E se queremos práticas rápidas de consumir para se, entre aspas, se livrar do problema. En la primera parte se entendió, creo, ¿no? Y la segunda es como que estamos siempre buscando lo rápido, lo eficiente para salir del problema, ¿no? Y se está olvidando lo importante que todo lo que contamos. Na verdade, as respostas estão em nós, na essência que nos herdamos e que está sendo deixado de lado todo o tempo. Y la verdad, las respuestas están dentro nuestro, en lo que le damos y que en realidad le estamos dejando de lado todo el tiempo. Me recordo de algumas sentenças que minha mamã me passou há tempos atrás, que minha grande mamã se passava. Información que pasó la abuela y la madre, ¿no? Sim, e me olho o que pratico disso agora, praticamente muito pouco. ¿Y qué me quedó de eso en la práctica actualmente? Casi nada, muy poco. Porque a medicina avançou muito em cercar os problemas das pessoas, de um modo a curar. Por outro lado, aqui vemos que as enfermidades parece que aumentam, uma aritmeticamente, outra geometricamente. ¿Se entendió? Sim. E creio que tenhamos que, talvez, dentro das nossas práticas, reconhecer que muitas vezes até a nossa capacidade de curar está limitada, porque as próprias pessoas que nos procuram não sabem falar e olhar para si de uma maneira que se possa compreender até nós mesmos o que se passa. ¿Se entendió esa última parte?